Vamos a nuestro espacio Opiniones. Muy importante el desarrollo del sistema metropolitano del transporte, que ya ha empezado su construcción, está en pleno desarrollo. Alrededor de esto hay algunas dudas, reclamos de algunos sectores del transporte público, y hay pues que hacer algunas preguntas sobre esto, principalmente cuál es el futuro inmediato del sector transporte, el impacto que va a tener una vez establecido el SITRANS en el resto, y qué es lo que piensan las gremiales del transporte público de pasajeros. También está el tema del cobro electrónico, cómo ha ido la implementación de esta tarjeta, y elementos que pues será importante conversarlos con nuestro invitado Catalino Miranda, expresidente de FECUATRANS y presidente de la empresa Inversiones y Negocios. Gracias por acompañarnos, Catalino, buen día. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, igualmente. Un tema muy importante, que son de país. Ya está el SITRANS, esto es una realidad, es decir, ya están en la construcción, eso va. ¿Qué entonces hay de nuevo alrededor del tema? Mira, yo creo que cuando son temas de país, hay que verlo no con lupa, sino que como realidades. Hay que crear más condiciones porque no están. Una de ellas es que el proyecto por la inversión del Banco Mundial, o el encargado que ha aportado los 45 millones para construir los carriles y construir terminales, pero falta un punto clave que la población reclama, un mejor servicio, y eso es válido, es una responsabilidad no solamente de los empresarios, sino que del Ejecutivo en turno, pero las condiciones de pago, la modernización tiene un costo, tiene un precio, y eso es lo que hoy por hoy preocupa a algunos empresarios, porque hemos tenido tarifas sociales, tarifas escalonadas para poder prestarle un servicio a la población. Y no se ha escuchado todavía el tema tarifario, aunque el proyecto pareciese que para mí es un proyecto muy ambicioso, muy bueno, pero me preocupa ese punto económico de la población más vulnerable de la Ahora, zona. ¿qué impacto real va a tener este SITRANS, Catalino, ya en función? Es decir, son 6, 8 kilómetros modernos, etcétera, pero esto realmente respecto al gran tema del transporte, ¿va a ser una solución? ¿Es el principio de la solución? ¿O con esto va a quedar resuelto? Yo creo que es una base, una primera piedra, digamos, de explorar qué es lo que verdaderamente está en la extraña del transporte colectivo. Porque 8 kilómetros a 21.000, o creo que 20.000 nos están dejando ya sin la Isla Conejo, ya más poquito el Salvador. Creo que el transporte está conectado hasta los últimos cantones remotos de nuestro país, y el transporte es un rubro de mucha importancia porque mantiene esa conectividad, esa red solidaria a nivel nacional. Pero el punto del SITRAN podría ser una señal, ¿verdad?, de que se puede modernizar, y esperamos que así lo sea. Yo he creído en los proyectos de modernización desde el año 2001. Y hay diferentes modelos, como el modelo de Uruguay, está el modelo de Colombia, el modelo de Curitiba, el modelo que hay en Brasil. Hay diferentes formas cómo se puede ir modernizando y de ir tocando el punto clave, que es el bolsillo de la población. En este tema es cómo ir que la población supere un impacto económico fuerte sobre el pasaje por 8 kilómetros. Este es un tema que a muchos empresarios nos preocupa. Por otro lado, tenemos una tarifa de 20 centavos actual en el actual transporte, que va a quedar desfasado automáticamente por esos 8 kilómetros. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que jugar un pulso táctico, no con los empresarios, porque el proyecto es de nación, el proyecto es del Banco Mundial, el proyecto va para conformar un nuevo transporte, pero el tacto político-social es lo que se debe de jugar el actual gobierno. Y eso va a la base de si realmente eso es lo que más le conviene al país, porque uno ve una inversión importante, moderna, pero es costosa. Es correcto. Panamá está terminando su proyecto de metro y son 1.200 millones de dólares.
lo nuestro se queda pequeñito, ese Citrams con ese nivel de inversión. Sí, 45 millones. Pero bueno, nunca se ha invertido tanto en el transporte como esta inversión. Mira, y si El Salvador puede pagar no algo así a en futuro hacer cosas como para extraordinarias. considerarlo también para toda la ciudad de San Salvador. Yo creo que han habido varios impulsos. Creo que Silva hubo un impulso por ahí por el 98-99 que falló, ¿verdad? Yo conocí el proyecto. También hubo otro impulso de un tren subterráneo en el tiempo de la democracia cristiana. Y en aquellos tiempos dijeron que todos estaban locos, ¿verdad? Pero que nunca creyeron que esta cuestión iba a crecer tan grande en el área metropolitana. La guerra hizo emigrar del campo hacia esta ciudad. Y esto es lo que ahorita el desarrollo, según lo que está en el Plamatur, en el Plamatran y en algunos otros aspectos que desarrollaron los ingenieros de aquel momento, está calificado toda esta cuestión. Pero en el tren subterráneo, San Salvador no califica directamente porque tiene muchos ríos ocultos internamente adentro. Pero un Citran, digamos, o como le podamos llamar, la modernización del transporte, se puede dar no solamente por esa vía de un articulado, se puede dar una modernización con el apoyo de alguna agencia internacional, con algunas empresas que ya están prestando servicios, porque lo que el transporte necesita actualmente es planteles, transformar las líneas de buses y microbuses en modernización, más comprar nueva flota. Segundo, la capacitación de todos los conductores en el área metropolitana. No los metamos en todo a nivel nacional. Solo el ANS, 4.446 unidades que cubren el ANS. Empezar con estos puntos que han sido clave y que todas las gremiales, incluyendo Inversiones y Negocios FECOATRAN, lo ha venido reclamando a los gobiernos en turno, es la escuela de pilotos. La escuela no hay pilotos, digamos, los hemos ido quedando remoto. A nivel de Latinoamérica es la única, el país, el nuestro, que no tiene una escuela especializada para sacar los conductores del transporte colectivo. Digamos, ahí andan bachilleres, ahí andan algunos que se pudieran retomar en estas escuelas para capacitarlos para este rubro. El rubro es muy bueno, lo que se necesita es un cambio de rostro. Pero hoy está enfocado a un Citran, pero 8 kilómetros no va a ser todo para poder solucionar el tema de transporte. Ahora, pero a partir de ahí ya está establecido qué es lo que va a pasar, todo el mundo lo tiene claro, qué va a suceder con esas 4.000 unidades, cómo van a interrelacionar con el Citrams, desaparecen los microbuses, todos se vuelven buses. ¿Qué es lo que viene en esto? O al contrario, los buses se vuelven microbuses. Es decir, ¿cómo va a operar el centro no, mira, una vez? Si se logra tomar la integración, una integración, ¿verdad?, de un componente técnico, empresarial, no político, las cosas pueden tener un éxito, una integración en el ¿Eso transporte. se está platicando? Pues se ha tocado ciertas oportunidades, pero no están muy claras las situaciones, cuáles son las rutas que van a participar en el tema de la integración. Principalmente el epicentro está Soyapango. Se pretende movilizar alrededor de 460.000, vender 460.000 pasajes. Construir los carriles, construir las terminales, eso pues no es cosa del otro mundo porque está la arquitectura que para eso es. Tenemos el MOC, tenemos el Viceministerio de Transporte y tenemos el PISTO actualmente que ha prestado el banco. El otro problema que hay que ver es la integración de los empresarios de la zona sobre lo que tú mencionas, si van a hacer los microbuses o van a hacer los autobuses que tendían a desaparecer. Pero una integración, 1972 en esa área Curitiba comienza a integrar al desarrollo en la integración del transporte colectivo y hasta estas alturas yo sentado con empresarios y con el Consejo Municipal de Curitiba allá en Brasil, me decían que todavía no han terminado. Imagínate desde qué fecha, de los 70 hasta el 2013 no han terminado. Todavía hay gente que paga en efectivo más de 30, 40 años de un servicio integrado. Por lo tanto, lo que te quiero decir que este país es cultural y cambiarle la cultura a la población de la noche a la mañana no es fácil. Para nosotros los empresarios creo que sí, porque lo que hemos visitado otros países y hemos estado trabajando, yo le he dado
he seguido de cerca el proyecto de Guatemala, el Transmetro, y en un discurso que yo les di en Guatemala les decía que si les iba bien, esperaba que cuando ya, si Dios me lo permitía, llegar a mi ochentón, a un noventón, iba a visitar a los nietos de ellos para felicitarlos, si el proyecto que estaban fundando en Guatemala era muy bueno. Y que lo bueno era tomar una integración, pero cuando se mete el populismo y mantener las tarifas amarradas, y que las subvenciones de las alcaldías y las subvenciones del Estado entran por otra puerta y no directo a los empresarios, ahí es donde los proyectos se mueren. Por lo tanto, yo creo que a la población debe de hablársele con claridad. Decirle, mire, la modernización tiene un costo y esto tiene un cambio de tarifa y el político no tiene valor de hablar estas situaciones, pero el pueblo debe estar informado. Decirle, mire, la transformación de un transporte tiene un costo y lo vamos a pagar. O sea, ¿usted no cree que esto que se está tratando de armar funcione con la misma tarifa? No, es muy difícil. Yo creo que ya el hombre que multiplicó los peces y los panes, ya solamente vivimos de esperanza y de ilusión y por fe. Pero hay cosas reales que hay que irlas cumpliendo, como es la parte técnica y los costos operacionales de una unidad. Si una unidad te cuesta $320,000, un padrón, un articulado, no es barato prestar un servicio de primera clase. Hay que contratar un operador internacional para mantener estas frecuencias estables y que el servicio sea adecuado conforme los estandartes, no como El Salvador lo quiere, sino que lo que la población debe de saber que esos 8 kilómetros va a tener un estandarte de principios internacionales, no principios como lo estamos haciendo los actuales operadores. Por lo tanto, tiene un costo. Ese costo tenemos que pagarlo los salvadoreños. ¿Qué está pensando el empresariado ahora? Pues bueno, esto ya no es una discusión, hacia allá vamos. Entonces lo está absorbiendo dentro del cambio cultural, dentro del tema empresarial con buena receptividad, ¿o no, Catalina? Mira, fíjate que cuando tú te metes a explorar, yo nunca me he opuesto a la modernización. Cada gobierno en turno, aunque sea del mismo partido, o cambia sus políticas y a veces algunos acertan puntualmente en sus políticas y otros no. Un empresario no es gobierno, el empresariado lo que ve es el futuro. Yo siempre, un periodista me preguntó, porque en el 2001, 2002, textualmente le dije que yo era un hombre que pensaba 15 años hacia adelante. Hace poco me abordó y me preguntó que ya se me habían vencido, ya estaban, 2 años me quedaban. No, le dije, no, ya no se vence, porque todos los días que me levanto le doy gracias a Dios y pienso otros 15 años más hacia adelante. Le digo. Entonces yo estoy pensando 15 años, este día que estoy contigo aquí en Canal 8, pensando 15 años y viendo cómo se va a transformar el transporte colectivo también, porque somos parte, hemos sido parte los últimos 12 o 14 años de querer transformar, de lucha, de pleitos, de discusiones con los gobiernos en turno, pero no simplemente porque nos antoja, sino que los costos operacionales te aprietan. ¿A dónde estamos hoy en eso? Porque la última fue discusión por el no pago del subsidio, hay meses atrasados, AEAS por lo menos públicamente ha reclamado eso, y el nuevo presupuesto 2014, ¿qué tanto del subsidio al transporte lleva? ¿Y cómo se va a manejar esto en el futuro? Mira, la pregunta es concreta y te la voy a contestar. El político, y te voy a hacer una remembranza histórica, y esto la población lo va a entender prácticamente. La tarifa social y el pleito que hubo en estos días, la diferenciada, no la pone el Estado, la pone los empresarios para poderle darle facilidad a la persona más humilde el acceso al transporte colectivo, con el actual transporte. Entonces, ¿qué pasa? El proteccionismo cuando no apoyas a las empresas, el Estado no apoya a las empresas, no con subsidios. Estamos hablando de préstamos blandos, estamos hablando de la parte de la inversión, la facilidad para poder invertir en el desarrollo de este rubro. Cuando no se da, yo recuerdo Napoleón Duarte, todavía me recuerdo un poco, ayudó mucho a los transportistas, pero protegió la tarifa.
Entró los 20 años, ¿verdad?, del partido Arena, igual el pleito con los diputados, el pleito con el gobierno, el proteccionismo, siempre se van. Duarte lo cambiaron un periodo y lo cambiaron y la gente ahí sigue. El que usa el transporte colectivo exigiendo que se le trate bien, que se le mejore y que todo esto. Pero nadie quiere hablar de tarifa, el político y los gobiernos en turno. Hoy el farabundo está en el poder, don Mauricio Funes, los enfrentamos a la misma situación, no ha cambiado absolutamente nada, el tema de discusión, el tema tarifario, el tema de planteles, el tema de talleres, costos operacionales, cuánto debe ser la tarifa técnica, cuánto debe de pagar la población y cuánto el gobierno, si tiene capacidad de ayudarle a su pueblo, cuánto tiene la capacidad de darle subsidio a los transportistas y si no, la liberación de tarifas. Ese ha sido el estira y escoge. Pero para mí como empresario no solamente es tarifa, sino que el gobierno en turno, que por medio del Viceministerio de Transporte se vean de crear políticas de estabilidad y desarrollo dentro de las empresas y cooperativas ya existentes en el país para poder bajar los costos operacionales y mantenerle una tarifa social al pueblo salvadoreño, pero eso se hace en conjunto y no se hace obligatoriamente, se hace dialogando, participando en programas como el Bandesal, el Banco Hipotecario, la empresa privada, la banca privada, que la banca privada no tiene líneas de crédito actualmente para los empresarios del transporte colectivo. Nosotros en la modernización que estamos haciendo, esto a tipo personal como inversiones y negocios, hemos tenido que invertir 1.200.000 a 10 años plazo, no lo estamos pagando de la tarifa. No lo estamos pagando porque lo hemos solicitado con periodos de gracia para poder invertir en tecnología interna dentro de nuestras empresas, hacer arreglos dentro de nuestros propios talleres, bajar los costos de operación. Tenemos ya el 98% de la flota controlada por medio de GPS, por medio de cámara, y estamos ya en el último proyecto metiendo los cuentas pasajeros para saber cuántos usuarios viajan en el transporte colectivo en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando los gobiernos se aferran que el transporte es perverso, pero lo han usado por más de 30 años, 40 años, los últimos 40 años, los políticos han usado al transporte, han usado la misma población que es el 82% que viaja en el transporte colectivo, y a la hora de querer desarrollar una política integral de reinversión dentro de la industria no quieren. Aquí hay capacidad, aquí hay empresas que podemos tener capacidad de desarrollar el transporte colectivo. Ahora, el argumento fue, miren, no quiebran y no hemos tenido un cierre masivo de empresas del transporte. ¿Cómo está operando hasta ahora? ¿Y qué va a pasar cuando el SITRANS revele su tarifa, que a todas luces quizás no podría ser de 20 centavos, y si lo hacen es a un costo enorme de subsidio? Mira, yo creo que es allí donde hay que tener los ojos abiertos. Yo creo que cuando tú dices que no han habido cierres, es porque yo he estado en reuniones donde hemos estado hasta 80 empresarios, ¿verdad? No dirigente gremial. Empresarios que conocemos la operatividad, el pago a la banca, mantener 400 empleados en una empresa, mantener el costo de combustible que las petroleras no te dan fiado, de un costo de 2.500 galones de consumo diario, mantener los problemas internos de la delincuencia que te agobian dentro de las rutas que tú manejas. No es fácil, nosotros ya analizamos todo esto, pero la conclusión que hemos hecho de todo esto, cuando no hay voluntad política de un Estado, es muy difícil que te pongas a pelear cuando el edicto del rey está diciendo que vivan con esto. Entonces, lo que está haciendo el empresariado hoy es pasando el agua, esperando que si el Citran, ese va a ser la péndula medular de las tarifas en el país. Entonces, es allí donde muchas empresas nos estamos preparando para un verdadero cambio de transporte a la par del Citran. Porque el Citran va a dejar al descubierto muchos aspectos que hoy por hoy hemos recibido los empresarios, que somos malos operadores, que gangueros, nos han dicho de todo, incluyendo hasta los gobiernos en turno. Pero estar en el zapato de un empresario y llevar
llevar para que cobrarle un pasaje a un usuario de 20 y 25 centavos lleva un talento. Primero es la inspección de la unidad. Segundo, darle el mantenimiento preventivo. Segundo, el mantenimiento correctivo. Y tercero, estar seguro que esa unidad va a llegar a su destino. No es fácil solo meterle la mano al usuario, cobrarle. No, detrás de todo eso hay mecánicos, están laboratorios diésel, están tapiceros, están también los talleres, los eléctricos, están los proveedores de diferentes índoles, de valeros, de repuestos. Bueno, es una gama y según los cálculos que nuestra empresa ha hecho, es una gama de no menor de unos 250,000 personas que dependemos del transporte colectivo en general. Por ende, no es una empresa que así chiquitita o que solo que las empresas, no. ¿Cómo? Ahora la pregunta del millón es la que tú mismo dices, bueno, ¿y cómo han sobrevivido? ¿Querés empresas robustas o querés empresas raquíticas, rascuacheras, tener con un sueldo de hambre a nuestros obreros y mantener esas unidades con asientos rotos, poniéndoles en riesgo? No, yo no soy partidario de eso. Ahora, y pregunto esto porque dentro de las ofertas electorales por lo menos ya hay una que dice vamos a darle a los estudiantes 50% del valor del transporte. Me quiero quedar ahí para que hablemos de eso al volver, si eso es posible, si eso a la relación futura, si una oferta de este tipo se concreta, cómo el transporte puede absorberla. Enseguida regresamos.